Cuando las personas mencionan sus películas cristianas favoritas, algunos mencionarán Dios no está muerto, A prueba de fuego, Los dejados atrás, y algunos con más años como mi tío mencionarán los 10 mandamientos. Pero si a mí me preguntan, yo mencionaría The Apostle, o en español, El Apóstol. A diferencia de los 10 mandamientos, El Apóstol no fue una película de gran presupuesto, ni cuenta con mucho glamour hollywoodense. Hoy en día la misma se clasificaría como una película independiente y de bajo presupuesto. A diferencia de las películas cristianas que en su mayoría se enfocan en llevar un mensaje claro y contundente, el apóstol se dedica a contar una historia y dejar que la audiencia llegue a sus propias conclusiones. La película se rodó en los Estados Unidos y fue presentada por primera vez para el año 1997. La misma fue financiada, dirigida, escrita y actuada por el conocido actor Robert Duvall. La película trata acerca de la vida de un exitoso pastor pentecostal de nombre Elius Dewey, cariñosamente conocido como Sonny. Él vive en el estado de Texas y se ha dedicado toda su vida a propagar el evangelio, ya sea desde una campaña evangelística hasta predicarle a un joven moribundo que acaba de tener un accidente de auto. En los primeros minutos de la película vemos la pasión y determinación que tiene este pastor de predicar y propagar el evangelio, cueste lo que cueste. You accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Are you ready for Him? Are you ready to follow and accept Him at this very instant? Now, if you open your heart and let Him come in, He will stand with you whether you go home or whether you stay here with us. Un día Sonny se entera de que su esposa le ha sido infiel con otro líder de la iglesia y encima de eso ella desea el divorcio y quedarse con la custodia de los niños. Para continuar con los problemas, su esposa y el liderato de la iglesia lo quieren destituir como pastor principal de la misma. Deprimido, enojado y ebrio, Sonny un día toma la decisión de agredir violentamente al novio de su exesposa. El impulsivo pastor no tiene otro remedio que huir de la escena y convertirse en un fugitivo de las autoridades. Adiós, amigo. Hello, Jesus. Ahora, con otro nuevo nombre, el apóstol E.F., Sonny decide refugiarse en un remoto pueblo en Luisiana y emprender una nueva vida, pero sin dejar de ser lo que siempre ha sido, un apóstol y predicador del Evangelio. Por más de 35 años, Duvall tuvo la idea de interpretar a un pastor de una iglesia pentecostal que ministrara en el sur de los Estados Unidos. Él escribió el libreto de esta película en el año 1980, pero nunca consiguió una casa productora que financiara la misma. Años más tarde, y motivado por un amigo, Duvall decidió financiar de su propio bolsillo la película. El actor comenzó a prepararse para el personaje escuchando 6 sermones cada domingo y principalmente de pastores afroamericanos sureños. Dirigir una película no es nada fácil, pero es el doble o triple de difícil cuando tú eres el actor principal, director y básicamente de tu bolsillo sale todo el dinero para financiar la película. Eso debe conllevar a mucha tensión durante la filmación de la misma. Sin embargo, los resultados de esta película son sorprendentes. La personificación que hace Duvall como pastor pentecostal es simplemente impresionante. Todos los personajes que se involucran en la vida de Sonny le dan un toque muy real y colorido a esta película. Pero lo más importante es que la película cumple su función y es contarnos una buena historia.
Varios festivales y asociaciones de cine reconocieron la película El Apóstol, especialmente la actuación de Robert Duvall, que incluso recibió una nominación a Mejor Actor Masculino en los premios Óscares. También el soundtrack recibió un premio Grammy por Mejor Disco Sureño y de Música Gospel. Algunos datos curiosos de esta película son que muchos de los actores de reparto y extras son verdaderos creyentes y ministros cristianos. En algunos momentos de la misma, el director nos cuenta que los extras y miembros de la iglesia que participaron en la filmación le confirmaron que durante la grabación hubieron verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo en algunos creyentes. Robert Duvall aprovechó muy bien el momento para poder filmarlos. Otro suceso es que uno de sus actores secundarios, Walt Goggins, recordó que cuando era joven se había convertido en un servicio religioso, pero luego se desilusionó de la fe cristiana y se apartó de la misma. Walt recordó ese momento de conversión cuando era joven y lo utilizó en un momento muy importante de la película. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de una película que trata acerca de un líder evangélico que huye de las autoridades, golpea a personas racistas y coquetea con mujeres? Porque esta es una de las muy pocas películas que hace una personificación balanceada de un cristiano. Muchas películas de Hollywood continuamente nos ofrecen una visión distorsionada de un creyente. Son locos que leen la Biblia, odian el comunismo y la gente gay y siempre están dispuestos a matar por sus creencias. The truth. We are being punished for what? For going against the will of God, for going against his forbidden rules of old, walking on the moon. Yes, yes. Or splitting his atoms, or stem cells and abortions, and destroying the secrets of life that only God above has any right to. Lamentablemente, muchas películas producidas por cristianos también nos traen una visión exagerada del pueblo de Dios. En estas películas, los cristianos ante un problema se mantienen firmes en la fe y siempre están buscando la oportunidad para compartir su fe con otros. Pero lo más importante es que todos los protagonistas resuelven sus problemas espirituales en tan solo 90 minutos de duración de la película. Además de que los productores de estas películas nos dan un mensaje muy claro. Una vez eres cristiano, todos tus problemas son resueltos. Farmers who desperately needed rain, and both of them prayed for rain, but only one of them went out and prepared his fields to receive it. Which one do you think trusted God to send the rain? Well, the one who prepared his fields for it. Which one are you? God will send the rain when he's ready. You need to prepare your field to receive it. Pero en la película El Apóstol muestra a un genuino creyente con sus virtudes y defectos. Sonny no solamente ora a Dios cuando está enfrente de una campaña religiosa. También él ora a Dios con toda sinceridad cuando se siente enojado y confundido. Sonny es un predicador que depende de Dios, pero en ocasiones él decide tomar acción por sí mismo y comete grandes errores. Él es un predicador que en ocasiones enseña una buena teología y en otras ocasiones su teología es mala. Es un predicador que también está aprendiendo. En varias ocasiones en la película, él cree que las iglesias que ha fundado son suyas, pero al final entiende que las iglesias le pertenecen a Dios. Sonny utiliza estrategias evangelísticas muy raras, como sacar a un borracho de un bar e indicarle que siga una serie de oraciones para que se aleje de sus problemas con las bebidas alcohólicas. Invita a pelear a un racista que interrumpe el servicio religioso. That's what I'll do. Come on around on the other side, buddy. Come on. Stay right there. Come on, buddy. Let's see what you're made of. You want the Lord to watch me kick No, your sir, ass? I don't need the Lord. Is that what son. you want? I Huh? need the Lord. Come on. Come on.
preacher hit anybody like that before? Pero también muestra compasión por las personas que lo necesitan. En otras palabras, este personaje es como tú y como yo, un cristiano que no tiene todas las respuestas, que lucha con problemas emocionales, pero que en el fondo de su ser reconoce que hay un Dios que lo ama y que le es imposible escapar de su amor y servirle a Él. Esa es precisamente cómo la Biblia retrata muchos de los personajes bíblicos que amamos y consideramos como héroes. El rey David amó a Dios, pero también fue un hombre que en un momento dado de su vida sucumbió a la tentación, lo que le trajo horribles consecuencias. El apóstol Pablo estaba decidido a predicar la palabra de Dios, pero también tenía desentendidos con sus compañeros de ministerios, como lo fue con Bernabé. Según Pablo, en su carta a los Gálatas, aparentemente el apóstol Pedro todavía tenía problemas de prejuicios hacia los gentiles o se sentía intimidado con los otros líderes judíos. Y así muchos otros personajes de la Biblia. Vemos que más que héroes de fe eran pecadores que a pesar de sus virtudes y defectos continuaban sirviendo a Dios. Pero también esta película nos muestra que el ministerio es una vocación. Sonny servía a Dios apasionadamente cuando estaba en la cumbre de su ministerio, pero también decidió servir a Dios cuando tenía que comenzar de cero en otro estado desconocido para él. Mientras plantaba la iglesia en Luisiana, Sonny tenía 2 trabajos y en ocasiones utilizaba de su propio dinero para costear las reparaciones de la iglesia. Sonny predicaba en todo momento, ya sea en un bar, en la radio, durante un accidente de carro o en la prisión. Era un hombre que a pesar de sus defectos estaba comprometido con la obra de Dios. Sabía que su llamado de predicador todavía no había sido revocado. Eso me recuerda a muchos pastores, plantadores de iglesias y misioneros hispanos con los cuales he colaborado. Ministros que tienen un trabajo a tiempo completo como albañiles, doctores, maestros, barberos, y aún así continuaron con sus llamados como misioneros, pastores o directores de escuela bíblica. En ocasiones sacrificaron tiempo de descansos y de su propio dinero con el único fin de no perjudicar económicamente a la iglesia a la que sirven. Hoy en día muchos expertos indican que la población protestante en Latinoamérica es grande. Es posible que una de las razones lo sean estos hermanos y hermanas que han sacrificado de su tiempo y talento para llevar el Evangelio de Cristo sin ninguna agenda económica en mente. La película El Apóstol nos recuerda que la iglesia está compuesta por pecadores redimidos, incluyendo sus líderes, por creyentes que durante su vida cristiana continúan luchando con sus debilidades, pero que saben muy bien que algún día todo acabará cuando Él venga otra vez. Por tal razón no pueden dejar de predicar y proclamar el Evangelio. ¿Qué opinas tú? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de conocer a un ministro cristiano con verdadera vocación? ¿Alguna vez has visto esta película? ¿Conoces de alguna película que su personaje principal sea un ministro y haga un retrato muy honesto del mismo? Déjanos tus comentarios y no olvides de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.